Estaba clamando a Dios y el Espíritu Santo tomó mi vida y comenzó el Espíritu Santo a tomar mi lengua y me hizo cantar una alabanza en un idioma que yo no conocía. Mientras de mi boca salían palabras que yo no conocía, en un momento dado me doy cuenta que era el idioma hebreo. Pero yo no sé hablar hebreo, no sé leer hebreo, no conozco el idioma hebreo. Conozco aún alguna que otra palabra en hebreo, pero no sé hablar hebreo, no sé leer hebreo. No conozco las palabras en hebreo, sino algunas como por ejemplo Adonai, que significa Señor. Son muy pocas las palabras que conozco en hebreo. Cuando yo estaba alabando a Dios y entendí que era el idioma hebreo, agarré rápido, mientras yo estaba alabando a Dios en el idioma hebreo, agarré rápido un celular y comencé a grabar las palabras que salían de mi boca. Cuando yo termino de grabar, no era toda la alabanza porque el celular lo agarré más tarde y salió solamente la grabación de la última, por así decir, estrofa de la alabanza que salía de mi boca. Y comencé a escuchar la grabación de las palabras que salían de mi boca en el idioma hebreo según el Espíritu Santo hablaba. Y agarré una lapicera y comencé a poner pausa en el video y según lo que oía mi oído, anotaba. Yo anoté estas palabras. No sé si se logra ver. Ahora yo lo voy a leer. Yo anoté estas palabras y estas palabras que ahora voy a leer ahora, tengo un amigo, un conocido, en una congregación que él es judío y que yo sabía que él sabe leer el hebreo y puede hablar hebreo, pero yo había perdido el contacto de este hombre y me comunico con otra persona y le digo, por favor, si tenés el teléfono de este hombre, que es judío, pasale esta información que te voy a dar, que el Espíritu Santo me dio. Y yo escribí, si me puede traducir estas palabras. Yo escribí estas palabras que salían de mi boca. Shema, Anim, Melech, Haaretz, Hu, Shi, Melahu, Mekanaim, Me, Lahaim, Shema, Aaron, Men, Sheleim. Cuando yo le mando esta información a una persona y esta persona se conecta con este hombre judío, para mi sorpresa me manda la respuesta y la traducción. Y la traducción a estas palabras tienen un significado profundo. Recuerden que salían palabras de alabanza de mi boca por el Espíritu Santo que decía estas palabras y que mandé a este hombre judío que me traduzca al idioma castellano. Y dice así la traducción: escuchen fuentes al Rey de la tierra, a quien le obedecen para vida. Escuchen al exaltado. Voy nuevamente a repetir. Escuchen fuentes al Rey de la tierra, a quien le obedecen para vida. Escuchen al exaltado. Usted haga pausa en el video, anote, porque estas son palabras del Espíritu Santo, no son mis palabras. Y si vamos a la Biblia, porque todo lo que el Espíritu Santo habla está registrado en las páginas sagradas de la Biblia, porque el Espíritu Santo respalda lo que dice la Biblia, y lo que dice la Biblia es respaldado por el Espíritu Santo porque son uno. Y dice Juan 4, 13, 14: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí el Señor, por el Espíritu Santo, escuchen fuentes
Dios a nosotros nos llama fuentes. ¿Y por qué nos llama fuentes? Porque el Señor dijo, el que bebiere del agua natural volverá a tener sed. Pero aquel que bebiere del agua que yo le daré, hablando del Espíritu Santo, no tendrá sed jamás. Aquel que bebiere del agua del Espíritu Santo, dice que le será dada el agua del Espíritu Santo, dice que esta agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Espíritu Santo decía, escuchen fuentes. Está hablando a los que tienen el Espíritu, a los que viven por el Espíritu, a los que se sujetan al Espíritu Santo, que andan en el Espíritu Santo y obedecen al Espíritu Santo. Escuchen fuentes al Rey de la tierra, a quien le obedecen para vida. Todo aquel que obedece la palabra de Dios está y permanece en vida y vida eterna. El que no obedece la palabra de Dios está en un estado de muerte permanente. Tú tienes que salir de la muerte permanente para poder tener vida eterna permanente. Y la vida eterna permanente comienza en esta tierra. No es que la vida eterna la vamos a tener cuando morimos o cuando partimos de la tierra, sino que el Espíritu Santo está revelando que la vida eterna tú la puedes tener a partir de ahora a través del agua de vida que el Espíritu Santo te puede dar por las palabras que Jesús enseñó, para que tú seas una fuente de vida, aleluya, para brotar agua viva, aleluya, y darle de beber a los sedientos, aleluya. Y dice el Señor, escuchen fuentes al Rey de la tierra, a quien le obedecen para vida. Aquel que obedece a Dios permanece en vida. El que no obedece a Dios no permanece en vida. Si tú, siendo cristiano o creyente, no obedeces al Espíritu Santo, quiero decirte que no estás en vida y no permaneces en vida, porque aquel que permanece en vida es aquel que obedece al Espíritu Santo. Y dice, escuchen fuentes al Rey de la tierra, a quien le obedecen para vida. Escuchen al exaltado. 2 veces dice, escuchen fuentes al Rey de la tierra, escuchen al exaltado. ¿Por qué Dios está haciendo énfasis 2 veces diciendo que es necesario que le escuchemos? Romanos capítulo 8 habla del Espíritu Santo, que debemos vivir por el Espíritu Santo, que debemos andar en el Espíritu, sumergirnos en el Espíritu. Esto es una enseñanza del Espíritu Santo muy profunda, que debemos nosotros permanecer en él y que debemos escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos enseña y nos da el entendimiento de las santas escrituras para que ningún hombre interprete privadamente las escrituras, porque la Biblia dice claramente que la palabra de Dios no tiene interpretación humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para traer la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede interpretar con el intelecto, con el razonamiento o con el estudio académico o el estudio del seminario o el estudio bíblico. La palabra de Dios no se puede descifrar o entender o razonar con la mente, sino por la revelación del Espíritu Santo, porque Jesús dio el Espíritu Santo para que nosotros le obedezcamos y nos sujetemos a Él, porque Dios no dio el Espíritu Santo solamente para darnos dones, ministerios, talentos, sino que también nos dio el Espíritu Santo para sujetarnos a Él y obedecerle y escucharle y estarle atento, porque es el Espíritu que te enseña, es el Espíritu que redarguye de pecado, es el Espíritu que convence al hombre de pecado, es el Espíritu que te da revelación de quién es Jesucristo, es el Espíritu que transforma el corazón del hombre, es el Espíritu Santo de Dios que hace la regeneración del alma pecadora en el interior. Es el Espíritu Santo que trae la justicia divina. Es el Espíritu Santo que nos da la seguridad y la garantía de la vida eterna. Es el Espíritu Santo que testifica que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice que nadie le puede llamar Señor a Jesucristo a no ser por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace que nuestra alma sea santificada, y es el Espíritu Santo que convierte al alma pecadora para que el hombre se convierta a Dios.
El Espíritu Santo hace la obra completa, la obra de regeneración, la obra de santificación y la obra de conversión. ¿Por qué tú no lo escuchas? Escúchalo, enciérrate en tu habitación y busca en lo secreto a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, hablándote y enseñándote y aconsejándote.